Repito. Ahora vamos a ver la novela de ciencia ficción. Las palabras ciencia ficción. ¿Qué entiende usted por ciencia ficción? ¿Qué es lo que usted puede decir es una ciencia ficción? Algo que no es real, Algo que no es real. ¿Qué más? Algo que es como exagerado. Exagerado, ¿no? Que sale fuera de, puede ser que sale, primero que sale fuera de la imaginación. Imaginación es algo exagerado también podríamos decir, algo que no es real, ¿no? Las películas que llaman de ciencia ficción, ¿no? Es algo que no puede pasar, tal vez. En la imagen que estamos viendo aún, a un robot con un a perrito. un robot con un perro, ya, un robot con un perro. No es un perro robot, es un perro humano, ¿no? Es un perrito que está, tal vez están en el espacio y el perrito está usando un casco para poder respirar, ¿no? Es un perro, un mamífero, un humano. Y es, y en el siguiente imagen, ¿qué pueden mirar? Ahora voy a hacerles un poquito más chiquito como para que entre toda la imagen en la pantalla. Sí están viendo, ¿verdad? Sí está proyectado el Sí, texto. Sí, Y en esa Sí, imagen, ¿qué están viendo? una nave espacial, la, la un Tierra robot, terrestre, un robot en el Con espacio, en la una luna. plantita, un árbol. Con una planta, ¿no? Ujú. Con una planta, ¿no? ¿Qué es ciencia ficción? Ya dijeron por ahí, es algo irreal, es algo que no es cierto, es algo exagerado, es algo que sobrepasa la imaginación, ¿verdad? Y si separamos estas palabras como ciencia, una parte, y ficción, otra, ¿qué es ciencia? ¿Qué es ciencia? Porque cuando decimos es la ciencia que estudia, ¿no? La ciencia es algo real, la ciencia es algo estudiado, la ciencia es una investigación, es, es lo que estudia algo, eso se llama ciencia. Y cuando nos referimos a ficción, algo falso, algo irreal, ¿verdad? Ciencia ficción, una ciencia falsa, ciencia inventada, ¿no? Y cuando decimos novela, tal vez a las señoras que están aquí o señoritas, las novelas, aunque no, porque ahora los hombres también para una novela son buenazos. A ver, ¿qué significa, qué es para usted una novela? una historia Una que la crean a historia. ¿Qué veces. novela ve, Fausto? Pedro el Escamoso. ¿Le gusta el Pedro el Escamoso? No, no, Una mentira, solo le he novela. escuchado el nombre no me llamó la atención. No veo eso. No, pero ahora sí, bueno, ahora ya han dejado de promocionar las telenovelas, ¿no? Para los que tienen estas plataformas digitales como Netflix, Star Plus, HBO, se involucran tanto en las que ahora llamamos series, porque sí es una novela dividida en capítulos y la serie, ¿no? Por ahí en Netflix ya salió Pasión de Gavilanes 2, primero en Ecuador, la más vista. Imagínense, Pasión de Gavilanes 2. Entonces, llama la atención, ¿no? Es una novela, una historia, ¿no? Es una historia donde sucede algo. Ahora, novela de ciencia ficción. ¿Creen que se trata estas tres palabras ahora? Novela de ciencia ficción. Crear imágenes que uno no se conoce, como el Avatar, la película del Avatar, esa es una ciencia ficción. Pero es una película, ¿no? Es una ciencia ficción. Se vieron Avatar. No me gustó mucho. No me gustó mucho. Mejor es la primera. Avatar es una película de ciencia ficción basada en una historia de
extraterrestres, pues y extraterrestres donde los humanos quieren invadir esto, ¿no? De eso se trata Avatar. Pero me refiero a la palabra novela, novela de ciencia ficción. Una historia inventada. Una historia inventada de ciencia ficción. Ahora, mire lo que está, sí, no sé si alcanzaron a ver, ¿no? Son portadas de algo. Puede ser un artículo, una noticia, alguna cosa. ¿Cuál de estas cinco cree usted que es una novela de ciencia ficción? Eh, Historias asombrosas. Historias asombrosas. la guerra de los muertos. Ah, ¿De no. los qué? La guerra de los muertos, dice. Ujú. La guerra de los De los mundos. mundos. La guerra de los mundos. Es una película también ahora, ¿no? Pero por lo general todas las películas lo sacan en base a un libro, que es una novela. La guerra de los mundos. Yo la he visto en película. Muy buena, buena película. Historias asombrosas parece como una novela de astronautas y todo lo que hace referencia al espacio. Ese que dice, se incendia el páramo, una noticia. José María Velasco Ibarra, un libro de una biografía. Y esta que dice, Bro, Bromelias, joyas entre la vegetación. No, ¿verdad? Solo La Guerra de los Mundos e Historias asombrosas, como una novela de ciencia ficción. ¿Qué es ahora? Vamos a ver, ¿qué es una novela de ciencia ficción? ¿Qué me falta por dar lectura? Gladys. ¿Qué es una novela de ciencia ficción? La novela es una narración más extensa y compleja que la de un cuento. Se caracteriza por la libertad. Puede contener diálogo con clara intención dramática y teatral, y también fragmentos líricos o descriptivos. Este subgénero no tiene límite. Su única condición es que esté escrita en prosa y que en ella intervengan unos personajes sobre los que se diga algo. La novela tiene mucho subgénero: novela, historia de aventuras, rosa, policíaca, de acción, negra, psicológica, de caballería, de amor, de ciencia ficción, de terror, etcétera. Las novelas de ciencia ficción combinan dos conceptos opuestos: el concepto de ciencia, según a la Academia de Lengua, en el conjunto de conocimiento obtenido mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurada, y de los que se de- deducen principios y leyes generales. Por otro lado, la ficción de dar existencia a algo real, inventar cosas fingidas, ilusoria. La palabra logra lo imposible: juntar ciencia y ficción para crear mundos, máquinas, seres y situaciones que tienen vida en un futuro, inventado pero con un sustento real que es la ciencia. La ciencia ficción sitúa la acción en un futuro imaginario de acuerdo con unas prevenciones más o menos científicas. Gracias, Gladys. Gladys, corrección. Comas, puntos. ¿No? Lee muy seguido. Recuerden lo que hablamos el otro día. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. A ver, la novela de ciencia ficción es más extensa y completa que la de un cuento. Está escrita en prosa. ¿Qué quiere decir prosa? Que es un párrafo, porque en verso, en cambio, es los versos, que es forma que tiene una similitud en palenterinaciones y tiene otras características del verso.
En prosa quiere decir que es una narración, que es escrito, que es escrito. Puede ser, las novelas de ciencia ficción pueden ser aventuras, puede ser acción, puede ser de terror, porque también recordemos que los monstruos y el cuco es ciencia ficción. Ficción. Psicológica, cuando decimos que empieza a volar o imaginarse, ¿no? Ciencia ficción. De amor, cuando sobrepasa la ilusión, la ciencia ficción en cuanto a las películas de acción, que por lo general donde más se utiliza la ciencia ficción de terror, entre otros, ¿no? Ficción, algo irreal, cosas fingidas, cosas que no son real, exageradas, ilusorias, dice la palabra, ilusorias referidas a la ilusión, algo que no es verdad, algo que no es real. Para juntar la ciencia y la ficción, puede crear mundos, máquinas, seres, situaciones inventadas, pero con un sustento real que es la ciencia, con un sustento real que es la ciencia. La ciencia ficción sitúa la acción en un futuro imaginario de acuerdo a las previsiones más o menos científicas. Es como que coge de la rama, por ejemplo, Marco nos decía de la película de Avatar, ¿no? Mm, es irreal lo que sucede en la película, pero no es irreal el hecho de que quieran o que vivan en el espacio, eso es real, lo hacen ahora, ¿no? Entonces hay cierta cosa real que lo exageran para convertirlo en irreal. A eso llamamos una novela de ciencia ficción. Ahora, tenemos otras imágenes que hace referencia a la ciencia ficción. Tenemos tres. Los médicos no descartan una segunda oleada de H1N1. Isaac Asimov, Sueños de Robot. Y el tercero, El poeta a su amada. ¿Cuál de ellos es una novela de ciencia ficción? Sueños de robot. Sueños de robot, no, sueños de robot. Sueños de robot. Y vemos a un robot soñando. Imposible, porque el único que puede causar que sueñen, ha dicho los que tienen, es el cerebro, ¿no? El cerebro causa estas imágenes dentro de nuestra mente. Un robot es la creación de algo. Y es, y es comprobado, y se sigue en estudio, que todavía, por eso los doctores, los especialistas neurólogos, no tienen toda la información del cerebro porque el cerebro no ha sido investigado en su totalidad. ¿Sabes? Saben ciertas partes, pero no en su totalidad, debido a lo genial y maravilloso que es, y también a lo delicado que es. Recordemos que en todas nuestras funciones de cerebro. El lenguaje cumple la función expresiva cuando permite comunicar a otro los estados de ánimo, las emisiones o los sentimientos del emisor. ¿Cuál sería eso? El lenguaje cumple la función estética cuando su intención es la de jugar con palabras para construir situaciones y mundos distintos a los reales. La función informativa del lenguaje que cumple cuando los textos informan hechos, situaciones de cualquier otro dato de la realidad. Lea estos círculos que está de color morado, celeste y medio verde y relaciónelo con las tres imágenes que tiene a su izquierda. ¿Cuál sería el del lenguaje expresivo, el de la función estética y de la función informativa? ¿Cuál sería con cuál? Yo lo hice, A ver, Pilar. ya. La expresiva con sueños de robot
la estética con el poeta y su amada, la informativa con los médicos no descartan una segunda oleada de H1N1. La informativa, como médica, ¿no? Informativa como esta médica. La expresiva, a ver, la función expresiva permite comunicar a otros estados de ánimos y emociones. El lenguaje estético, cuando jugar con las palabras y construir mundos distintos a los reales. Entonces, lenguaje estético, sueños de robot, y lenguaje expresivo, porque expresa su amor, su cariño a una cierta persona, el poeta a su amada, ¿no? Entonces, ven que tienen distintas funciones que cumple el lenguaje: expresiva, estética e informativa. Informativa que informa, por lo general un comercio, ¿verdad? Alguna noticia. Expresiva, como su palabra lo dice, que quiere expresar una carta, puede ser un poema, puede ser también una queja, porque expresa sus sentimientos, emociones de molestia, mientras que el lenguaje estético juega con palabras para construir situaciones distintos a los reales, distintos a los reales. Vamos a lo siguiente. Aquí estamos. La función estética del género de ciencia ficción se sitúa básicamente en darles a los lectores y lectoras la posibilidad de creer lo imposible. Abre los canales para imaginar, analizar, predecir y entenderse con ellos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han visto alguna película de ciencia ficción que les ha dejado pensando en que posiblemente eso pueda pasar o en que posiblemente esto pueda suceder? Y que, a ver, dígame el nombre de la película, si se ha visto, o del documental en todo caso. Aunque documentales por lo general son investigativos. Por ejemplo, Marco me dijo, ¿no? De Avatar. ¿Qué tan posible cree que eso pueda pasar? ¿Es posible? ¿Qué me cuenta Marco? No creo. No, 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 ¿verdad? ¿Cómo puede pasar la conciencia de una persona a un avatar, a un cuerpo que no es suyo, ¿no? Y Mm, supuestamente en la película es creado con el mismo ADN, ¿no? Bueno, es el hermano gemelo. Tienen que verse Avatar, no les voy a spoilear Avatar. Sí, yo tampoco me he visto completamente, solo ahí alguito nomás. Y entonces, bueno, en sí, el Avatar en la película es que eh, están creando un avatar. ¿Entienden qué quiero decir por avatar? Crear un personaje que es usted. Por ejemplo, cuando su hijo o su hija juega en la computadora, se crea un avatar, un personaje, se crea un personaje, ¿no? O usted cuando juegan los videojuegos en el control, maneja a un personaje, ese es su avatar. Pero el avatar quiere decir que se trate de hacer físicamente igual que usted. A eso me referimos con Avatar, ¿no? Entonces, en la película Avatar se trata de que el que tenía que manejar el avatar fallece y tiene un hermano gemelo, y como tiene el mismo ADN, es posible que él pueda manejar el avatar. Entonces, le llevan al espacio, lo logra, se conecta con el avatar. Esto es lo imposible, que se logre conectar. Se mete a una máquina, se duerme y se despierta en el cuerpo del avatar. Entonces, imposible. Es imposible, ¿no? Esa parte sí, realmente hasta yo lo descarto, es imposible, porque las personas que estudian el sueño o sea, no descarta, o sea, no descartan que usted pueda salir de su mente, pero que sea introducida otra, pues sí es un poco mucha, diría yo, mucha ciencia ficción, ¿no? Pero hay otras que sí
que en base a documentales científicos, no recuerdo el nombre de la película, creo que se llama Interestelar. eh, Pasan un agujero negro, ¿no? Recordemos que los agujeros negros existen en la realidad, pero no se sabe a dónde van a salir. Si entran, no saben a dónde van a salir. Pero en la película sale a un mundo paralelo de entre nosotros. Entonces, por ese lado, si me preguntan a mí, yo creo que es posible, porque recordemos que hay más dimensiones de las que nosotros vivimos. ¿Cuántas dimensiones tenemos? No sé si tenemos 12 dimensiones o 7 dimensiones. ¿Sabían eso? Que existe y está comprobado que hay más dimensiones en la Tierra. ¿Y usted en qué dimensión vive? ¿Se ha puesto a pensar en qué dimensión estamos viviendo? Nosotros vivimos en la cuarta dimensión, pero la cuarta dimensión todavía no, ¿cómo le digo? No se la puede representar. Tenemos ay, me olvidé, es profundidad, o sea, que podemos ver en profundidad. Ay, me olvidé ahorita. Son cuatro. La otra es del tiempo. La otra es. Ay, me olvidé. Pero nosotros vivimos en cuatro dimensiones. Algunos dicen que vivimos en tres, pero está el tiempo considerado como una cuarta dimensión. Ahora usted póngase a pensar que hay más dimensiones. ¿En dónde están esas dimensiones? ¿Dónde se encuentran? Ya mismo se cierra la hora y en el receso voy a acordarme de las cuatro dimensiones que tenemos y les voy a decir. Entonces, es ciencia ficción, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las características? Van, ponga atención en esto, ¿cuáles son las características que tiene una novela de ciencia ficción? La primera, que relata hechos posibles. Pues el autor toma lo que ya está sucediendo en la ciencia y en la tecnología y proyecta de su manera lógica y razonable su desarrollo en el futuro, que es lo que hablábamos de la película de Avatar. No es posible que vivan en el espacio. Hasta ahí, posiblemente. El autor proporciona datos concretos científicos o tecnológicos sobre el tema que está tratando. Entonces, primero, que coge hechos posibles de ciencia o tecnología. Los coge. Esa es una de las primeras características. Segunda característica es que el espacio y tiempo en que los hechos se desarrollan, además de las circunstancias sociales sobre el pensamiento de la gente, son totalmente imaginarios. Pero el autor los narra de tal manera que parecen reales. Es decir, lo cuenta de tal forma que es real y uno se lo cree. O sea, le mete esa información a su cerebro y dice de verdad. Entonces, hace parecer que fuera real. Es decir, los ambientes de la novela, aunque imaginarios, son verosímiles. ¿Qué quiere decir esto? Que no son reales. Parece real, pero no es. El tiempo y el ambiente en que se desarrolla la novela puede ser un futuro, generalmente lo es, o a veces en mundos extraños, o a veces en el pasado. Estas características suceden en todas las películas de ciencia ficción y novelas. La tercera característica se relaciona con los personajes. Estos pueden ser totalmente diferentes de los humanos, pueden ser un modelo humano, pero artificial, como por ejemplo los robots, ¿no? Que tienen brazos, piernas, cabeza, solo le adicionan a veces una antena y su forma de hablar, pero en sí los crean al modelo humano. Pueden ser personajes de otro mundo, como por ejemplo extraterrestres, ¿no? Les dicen a los extraterrestres, o humanoides que llaman las películas, humanoides. Pueden ser personajes del futuro, pueden ser personajes artificiales, como los robots. Este tipo de animales que les hacen que caminen y hablen, ¿no? Entonces, todo esto entra. Entonces, la primera característica que coge lo verdadero
Coge lo investigado, coge la ciencia, coge la tecnología y lo transforma a irreal. Segundo, que esta parte irreal, el autor lo narra de manera, esta parte irreal, esta parte ficticia, el autor lo narra de tal manera que lo parece que fuera real, que introduce esa información al lector para creer que fuera real. En tiempos de pasado, futuro o presente, cualquier, o en mundos extraños, en otro planeta, puede ser en un futuro o bien al pasado. Y la tercera característica, que los personajes pueden parecerse a la forma humana, pero son artificiales. Robots, humanoides, extraterrestres, animales que hablan, cosas así, que son ficticios, que son totalmente ficticios. Vamos a desconectarnos y nos volvemos a conectar. Hasta mientras investigo las cuatro dimensiones que les mencioné.